Muy buen día. Los saludamos nuevamente después de un largo tiempo de pausa con nuestros podcasts. Bueno, yo no sé en qué día nos estás escuchando ni en qué hora del día, pero espero que estés teniendo un muy buen día. Así que volvimos, año nuevo, podcast nuevo. Y como siempre, bueno, me presento, creo que ya me conocen, soy Moni y me acompaña mi socio en este camino de podcast. ¿Cómo me le va, su merced? Hola Moni, bien, otra vez aquí comenzando este año con podcast un poquito demorados para iniciar, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Dicen por ahí, pero profundo, iniciamos ya en el mundo del podcast nuevamente, acompañándoles en este comenzar de año, y el día de hoy tenemos una presentación muy especial, una invitada, pero antes de compartirles quién es esa invitada, permítanme leerle el versículo de este podcast, porque vamos a estar hablando de algo muy similar a lo que nos dice la palabra. Hechos capítulo 17 versículo 23 dice: porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocerlo, eso os anuncio yo. Y así brevemente lo menciono porque Pablo es el modelo de misionero, y Pablo en Atenas se enfrenta a todos los filósofos, o más que enfrentarse, les comunica la verdad del evangelio a todos los filósofos que concurrían a Atenas, a un lugar llamado Areópago, y les predicaba el evangelio en términos que ellos podían entenderlo. La tarea transcultural. La tarea transcultural. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Anay. Ella es una obrero transcultural de Paraguay y está aquí en Colombia, y ella está haciendo un trabajo en un país en África. Interesante mezcla cultural, ¿no? Muy interesante. Vamos a escuchar a Anay hablarnos acerca de algunos aspectos de su llamamiento. Y bueno, Anay, queremos que salude a la audiencia del podcast de Dynamis y a los que nos escuchan a través de las diferentes emisoras por las cuales se transmite este podcast. Bienvenida, Anay. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Soy Anaí, soy de Paraguay y estoy casada con un colombiano y tenemos un hijo que hace días cumplió 9 añitos. Bueno, Anay, cuénteme, ¿qué predomina en la casa, el mate o el café? Buena pregunta. Y los dos. O sea, 50-50. 50-50. Muy sabios. Pero la dificultad con el mate es que uno solo no puede tomar. Y en estos tiempos de coronavirus me imagino que hay mucha restricción en los países donde se toma el mate. Lo siento entonces por los hermanos del Cono Sur. Sí, fue un poco difícil, pero ya lo estamos superando. Gracias a Dios. Muy bien, y aquí tenemos en la mesa para nuestros oyentes, tenemos café y tenemos mate para compartir. Justo, también acá. 50-50. Y en ese contexto del café y el mate, Anay, queremos que nos cuentes un poco cómo fue ese llamado para el trabajo transcultural. Sí, yo llegué a la iglesia a la edad de 9 años. Llegué a un lugar que en mi época se llamaban las carpas. En mi país habían como un evangelismo masivo y colocaban estas carpas tipo circos. Interesante. Sí, fue muy bonito porque había un obrero transcultural que tenía una avioneta y sobrevolaba la capital y las ciudades, y arrojaba folletos donde invitaba a las personas para llegar a estos lugares. Sí. Y yo llego a esa carpa, recuerdo, y un obrero transcultural pregunta: ¿quién quiere una Biblia? Y yo de una me impulsé y fui a recoger mi primera Biblia. Y después fuimos invitados por una vecina que fue la que nos llevó, porque como éramos niños. Sí. Y después a los 11 años ya llegamos
a la iglesia para quedarnos sin volver atrás. Y desde ahí hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Qué bien, sí. qué bien. No voy a decir la cantidad de años porque entonces la gente va a empezar a hacer sumas, restas. Sí, no queremos eso. A los 12 años, recuerdo, me involucré en un discipulado de niñas. Entonces era un lugar muy bonito donde solo niñas aprendíamos acerca de la palabra, de la palabra de Dios, y nos contaban muchas historias. Y entre esas historias aparecía una mujer que trabajó en África durante 40 años. Y el testimonio de ella me desafió muchísimo. Siendo una niña. Sí, siendo una niña. Sí, tenía 12 años y yo decía, ¿qué será esto del trabajo en otro continente, en medio de peligros y un respaldo de Dios tan grande sobre la vida de ella? Y tenía eso en mi corazón. Y bueno, continuaba con los discipulados, con los desafíos, pero dentro de mi corazón decía, pero yo soy muy pequeñita para poder ser ya una obrera transcultural. Y fui a un campamento, y en ese campamento una de las mujeres que estaba hablando cuenta que también tuvo un encuentro con Dios y un llamado especial a los 12 años. Y eso cautivó mi corazón. Claro. Y de ahí yo quedé dentro de mí, quedó dentro de mi corazón el poder servir a Dios en el momento en que Él lo quisiera hacer, ¿cierto? De ahí la importancia de hablar a nuestros pequeños acerca de la obra transcultural. Por eso en Dynamis tenemos a Tami, ¿no? Que es justo esa herramienta donde desde pequeños les hablamos a los niños de la obra transcultural, porque así como pasó con Anaí, puede pasar con muchos otros pequeños que reciban su llamado desde temprana edad. Y mira que tenemos el testimonio o la historia de otros obreros transculturales, como el caso de un obrero que trabaja en la costa pacífica chocuana. Él está haciendo un trabajo al norte del Chocó, y él cuenta algo similar, que en una campaña, en una actividad con una misionera extranjera, él recibió su llamado misionero también. Así que los que nos están escuchando, ya saben, si enseñas a niños, hay que invertir y hablarles también de la obra transcultural desde la niñez. Bueno, ¿y cómo fue entonces ese llamado ya definido un poco más hacia un continente específico? Bueno, como yo nunca tuve un llamado así como con un continente específico, pero yo sí oraba y le decía a Dios, Señor, a donde tú me lleves. Y un día yo estaba mirando el mapa y así como jugando, cerré mi ojo y dije, a ver, ¿dónde me va a llevar Dios? Y agarré y claro, toqué. Urini Tunim. Sí, entonces yo aquí, apareció ahí como Centroamérica. Y yo ya, no, que nunca voy a ir allá si yo nunca monté un avión o algo así. Cuando pasan los años y Dios me permite poder ir como obrera transcultural en El Salvador a trabajar con Castillo del Rey. Sí, con Castillo del Rey. Y allá, cuando yo fui allá y llegué, yo me quedé como muy impresionada, ¿verdad? Yo dije, mira, hasta dónde Dios le puede llevar a uno. Y allá tuve la oportunidad pues de conocer Guatemala, Honduras, Belice, y ahí entendí que Dios es un Dios sin fronteras. Amén, así es. Ese es el Dios que conocemos, el Dios que no tiene fronteras, porque es Dios del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y por eso la obra transcultural es tan importante, porque cuando miramos con ojos transculturales, miramos como Dios mira. Dios no mira la división política de los países, la mira más allá y mira al mundo, porque Jesús murió por el mundo. Sin embargo, el Señor nos da la capacidad de ir a esos lugares, a esos continentes, y hay unos desafíos en ese llamado, Lili, y quisiéramos saber un poco cómo fue superar esos obstáculos o limitaciones que se presentan. Porque, por ejemplo, del país de origen tuyo a Centroamérica hay muchos cambios culturales, incluso el idioma, porque entiendo que en tu país la primera lengua no es el español, ¿o estoy equivocado? Es que allá hablamos 2 idiomas oficialmente, es el español y el guaraní. En la capital se habla español más que guaraní, pero ya cuando uno sale a las afueras es
meramente guaraní. Entonces llamamos guaraní hablante. Inclusive en las escuelas las enseñanzas se hacen primero con la lengua guaraní y después con el español. Sí, hay toda una escritura, una ortografía, todo eso para el guaraní. Y es verdad que, bueno, eso oí decir, el año pasado leía o escuchaba a alguien que conoce de idiomas y dice que el guaraní es con quizás el francés o italiano uno de los idiomas más bonitos, dicen. Obvio, ella va dicen a decir eso. Que es el más bonito. Sí, ella va a decir que sí, pero los lingüistas coinciden en decir eso. Es que de hecho el otro día estaba mirando Duolingo y allá está para aprender guaraní. Sí, está como dentro de los idiomas. Me sentí muy orgullosa. Claro. Sí, eso he oído decir. Y no es por elogiar aquí a nuestra invitada, pero sí he oído decir y he leído que es uno de los idiomas más dulces, dicen por ahí. Dicen incluso que en los paraguayos cuando quieren hablarle románticamente a su esposa usan el guaraní en vez del español. Es verdad, ¿cierto? Sí, es que cuéntanos tú haces eso. Es que está tan metido ese idioma dentro de nosotros que cuando los pastores en los púlpitos quieren acuñar algo, lo dicen en español y después lo dicen en guaraní, como para darle el peso. Y con Felipe tú haces lo mismo con tu esposo. Claro que sí. Cuando quieres llamarle la atención, él ya te escucha en guaraní. Muy bien, y bueno, ese desafío de ir de el sur a Centroamérica y luego ir a África y casada con un colombiano viviendo actualmente en Colombia. ¿Cómo has logrado superar esos límites y esos obstáculos? Esas multiculturas en las que Bueno, has una vivido. de las cosas que yo aprendí en CEDI fue que uno cuando llega a una nueva cultura, uno solo tiene que callarse y observar. Muy bien, muy buen estudiante. Sí, soy buena estudiante. Pero entonces cuando yo llegué a El Salvador todavía no tenía CEDI. Pero pues hice eso sin saberlo. Después ya lo hice con más propiedad, ¿cierto? Pero cuando llegué a El Salvador, a mí me tocó quedarme como callada, en silencio, aprender cultura, porque uno cree que porque habla el mismo idioma, español con español, pareciera ser como que va a entender todas las cosas. Claro, eso podríamos pensar de todos los países de Hispanoamérica. No, pues todos hablamos español, todos nos entendemos, pero cuéntanos cómo ha sido eso. Y en El Salvador, por ejemplo, llegué, una de las cosas que a mí me asustó allá fue cuando que a las mujeres le llamaban hembra. Wow. No, todas las hembras de este lado y los varones del otro lado. Oye, ¿por qué a las mujeres le llaman hembras? Ya para mí era una connotación solo para los animalitos, ¿cierto? Entonces yo, ¿cómo así? Y a los niños le decían bichos. Y yo, ¡ay, qué pena! ¿Cómo le van a decir bichos a los niños? Y así, ¿verdad? Entonces era muy... Pero fui aprendiendo a poco. Yo recuerdo que cuando ya hacía 6 meses estaba ya en El Salvador, uno de los jóvenes se me acercó y me dice, no, tú ya no tienes que hablar más paraguayo, tienes que comenzar a hablar salvadoreño para que la gente te entienda. Y ahí fue donde yo me empecé a esforzar a aprenderme algunas palabras relacionadas como a la típicas cultura. Y allí fue donde comencé a tener como un poco más de acercamiento a las personas, porque pareciera como que si yo solo hablaba mi español paraguayo, era como que la gente se mantenía distante de mí. Claro. Esa fue mi experiencia en El Salvador. Y en el caso no solo del idioma, ¿qué otros aspectos o desafíos se presentan en la parte cultural? Sí. Más allá del idioma, ¿cuáles otras son las dificultades en el aprendizaje transcultural? Según tu experiencia. Bueno, llegando aquí a Colombia, aquí en Colombia hay varios departamentos. Entonces me di cuenta de que una cosa es en un departamento y otra cosa es en otro. Entonces eso comenzó a ser difícil para mí, porque pareciera como que si ya aprendí aquí, entonces ya eso que aprendí en esta cultura me va a servir en el otro departamento. Claro. Y eso para mí era tremendo. Como y uno de los desafíos más grandes para mí aquí en Colombia son los pisos térmicos.
los pisos térmicos, porque en mi país hay estaciones. Ajá. O sea, ya sabemos que 3 meses es verano, 3 meses primavera, 3 meses invierno y 3 meses otoño. Y aquí. Entonces yo esperaba mi otoño que caigan las hojas. Ajá. Y nunca caían, ¿cierto? Y bueno, entonces cuando nosotros vamos a la costa y de ahí tenemos que pasar a Bogotá, Sí. entonces mi maleta Eso es súper grande. Claro. Porque por tengo la que llevar ropita. ropa de verano en la misma maleta que llevo ropa de invierno. Entonces esos choques así de temperatura para Eso es mí muy ha sido, cultural. sí, esa es creo que una de las cosas que más me cuesta. Esa es una de las cosas más desafiantes para mi cuerpo. Sí. Entonces, esa es una, pastor. Bueno, Anay, y también cuéntanos un poco de esa misma experiencia del aprendizaje en África. Wow. Porque ya es otro contexto tan Sí. diferente. Sí, otro totalmente diferente. Bueno, como dicen por acá, cruzar el charco es otra Epa, cosa. literal, tal cual. Ese ya es Más jerga allá del colombiana. charco, sí, 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 muy bien. Cruzar el charco. Muy bien. Cruzar el charco ya es otra situación. Sí. Cuando nosotros llegamos allá a África, bueno, allá donde estábamos era el portugués. Ujú. Les cuento un poquito que Paraguay está pegado a Brasil también. En la frontera. En la Ujú. frontera. Estamos como a 5 horas de la capital, entonces yo no sabía que tenía un iceberg de portugués dentro de mi mente. Entonces cuando yo llego allá, a los 3 meses yo empiezo a hablar en portugués. Ah, porque ya era familiar para ti, Claro. que no lo usabas de pronto, Sí. pero era familiar. A pesar de que el portugués de donde nosotros estábamos era del país de Portugal. Entonces hay una diferencia entre el portugués de Portugal y el portugués que se hablan en los otros países. Ah, Investigué de que hay 10 países que Ujú. hablan portugués en el mundo. Entonces, bueno, cuando empiezo a hablar, para mí fue más sencillo comunicarme con la gente, pero no aprendía cultura. No chispas. aprendía la cultura. ¿Por qué? Porque en el lugar donde nosotros vivíamos había 7 idiomas más. Wow. Porque son muchas las lenguas que se hablan en África. Entonces, tú puedes estar en por la una diversidad reunión cultural, y en claro. esa reunión la gente puede pasar a hablar y hablan en 7 idiomas en la misma reunión. Sí. Pueden cantar canciones. Ajá. Una canción cantan en un idioma, otra canción cantan en el otro. Chechegua, Wow, Swahili. eso sí es un gran Yao. desafío. Mucho. Entonces recuerdo que James, mi niño pequeñito, Ujú. casi no pudo, pues hablaban portugués, pero los otros era muy, muy difícil. Pues entonces allí fue donde me di cuenta de que yo no estaba aprendiendo, ya llevábamos varios meses allá, pero como que no profundizábamos. Ujú. Cuando ya pude yo hablar mejor el portugués, a los 6 meses comenzamos a estudiar un idioma nativo llamado Yao. Ajá. Y cuando comenzamos a estudiar ese idioma nativo, allí aprendimos. Empezamos a aprender la cultura. Qué lindo. De por qué se saludan agachados, Ujú. de por qué hombres con hombres se agarran la mano. Porque allá, cuando hay una amistad muy bonita, Ujú. los Entre varones hombres. entre hombres se agarran de las manos. Y caminan con la mano, Caminan con de la mano mano, cogida. Sí, sí, está porque bien. son súper amigos. Y es normal. Es normal, la parte de la confianza, esa cultura. ya es la confianza más. Ah, qué bonito, ¿no? Sí. Me parece muy bonito. Sí, Lindo muy, detalle. sin ningún tipo de Ujú. Malicia. sin malicia. Sí, entonces es muy, muy bueno eso. Entonces, cuando uno aprende idioma, ahí aprende cultura. Esa fue como mi conclusión, ¿cierto? Bueno. Bien. Y Perdón. bueno, dale, Moni. Eso nos recuerda lo que hemos aprendido. Creo que en uno de nuestros podcasts lo hablamos alguna vez, que aprender idioma y cultura va completamente tomado de la mano. Tú no puedes separar aprender un idioma de una cultura, porque el idioma es la manifestación de la cultura. Entonces es innato, hay un nudo ahí inseparable. Los veo tomando como mate, muy Bueno, aquí le contentos. contamos a los oyentes que Ajá. estamos disfrutando de un mate a esta hora con Lili. Ujú. Y Moni pues solo nos mira, Sí, ¿no? no, Moni, no. Solo Yo ya me mira. tomé mi cafecito. Bueno, Anay, este tema de las comidas me parece a mí un poco complejo. ¿Cómo fue el tema de la alimentación? Bueno, en mi país, en Paraguay, nosotros no comemos arroz en la manera que se come aquí, en Colombia, por ejemplo. Pero ya
creo que Dios en su misericordia, cuando yo vivía en El Salvador, tampoco allá, también allá se come mucho arroz y tortillas, ¿cierto? Sí. Entonces allá ya yo comencé a adaptarme a comer al mundo del arroz. Exactamente. Pero si ustedes me preguntan, entonces, ¿qué comen ustedes? Bueno, es diferente la comida, pero comer arroz todos los días, y ya empecé a tener así como estreñimiento, cosas así, claro, porque el cuerpo no está acostumbrado a ese tipo de alimentación, pero uno se adapta. ¿Qué aprendí con eso? Aprendí que comer es un placer. Así es. Sí. Yo creo que no hay duda de eso, Lidia. Comer es un placer. Y tanto era. Apoyamos. Sí, tanto era el placer que yo recuerdo que me llegaba algún tipo de ofrenda en El Salvador. Y si yo quería comer algo diferente, entonces yo tenía que como irme a un lugar donde nadie de mis compañeros me veía para poder comer. Y yo ahí iba entendiendo que comerme un pan con queso en el desayuno, que para mí era normal y para ellos no. Ajá. Entonces era un placer, y como que Dios me llevó y me enseñó a mí a que tengo que aprender a renunciar al placer de la comida. Y eso quedó marcado en mi corazón. Ya cuando yo vengo a vivir aquí a Colombia, yo le dije a mi esposa, no, tranquilo, que yo como arroz. pero ya es como, ya como que ya venía a enseñar. Bueno, aprendiste la lección. Sí, aprendí la lección. El Señor te estaba preparando para este país arrocero. Sí, entonces cuando me hablan de comida o algo, yo disfruto las cosas nuevas que voy conociendo. Sí. Por ejemplo, este fin de semana conocí el fiambre. Ajá. ¡Qué delicia! De pronto los que nos escuchan de la costa o de Bogotá de pronto no entienden qué es un fiambre. Su merced, que es de esta parte. El fiambre es muy del eje cafetero. Ajá. Creo que en Antioquia también, en el Valle del Cauca se come también mucho fiambre. Y se come en los paseos más que todo, pero también en los desayunos. Y es como un envuelto, ¿sí? Ajá. Donde se coloca, no es un tamal, ¿no? Pero allí se coloca arroz, se coloca el pollo cocinado, se coloca papa guisada, se colocan varias cositas y se envuelve es como el empaque, es la hoja del plátano, pero no se prepara como el tamal, que se meten los ingredientes y en una infusión se prepara, no. Separadito, luego se junta y se mete en la hojita y bueno. Porque es que en el interior del país, diga, por ejemplo, Bogotá, ya que hablamos de las diferentes culturales con el mismo español, fiambre es como la lonchera. O sea, como el juguito y la frutica o el sanduchito, eso es la palabra fiambre. Bueno, y yo quiero me estoy colocando en los zapatos de los oyentes, sí. Y alguno estará pensando, bueno, ¿y en África qué cosa rara le tocó comer? Porque generalmente cuando se habla con obreros transculturales, la gente quiere saber, ay, ¿qué le ha tocado comer raro? Entonces, algo así bien extraño. Bueno, creo que esta historia va a ser un poco triste aquí. Ay. Ya que me están preguntando por eso, porque en el sector donde nosotros vivimos, es donde nosotros fuimos enviados, que queda un poco más al norte, pues allí había escasez de comida. Y la gente comía una vez a la semana, una vez al día, no una vez a la semana, una vez al día, y comían como a las 3 de la tarde. Como a mitad del día. Sí, como a mitad del día más o menos, en su mayoría, ¿cierto? Sí. Entonces yo recuerdo que yo escuchaba a los niños llorar, pero era un llanto muy diferente a niños que son malcriados o por dolor, sino era un llanto más profundo. Y yo quería saber qué llanto era eso, hasta que me di cuenta, una de las hermanas se levantó y fue a comprar algo y vino y le dio al niño, y cuando el niño agarró y empezó a comer, dejó de llorar. Entonces eso fue un desafío para nosotros, donde en cada reunión de cada 8 días nosotros llevábamos como una coladita, y con eso nosotros, antes de las enseñanzas, entonces nosotros alimentábamos a los niños y después les enseñábamos, y era muy lindo poder ver cómo ellos estaban tan emocionados y tan bien portaditos. Sí, los niños de allá
uno no pelea con ellos para que terminen la comida. Como los niños de acá. Impresionante. Y yo decía, ay, con amigo comiera así. Pero ellos se comían todo. Claro, es que la comida es... Entonces, si tú me preguntas a mí qué comida rara, pues yo comía allá. Lo que yo sé que comimos fue una carne que se llamaba antílope, de un animal antílope. Muy rica la carne, grande. Y comimos como en troncos. Yo recuerdo eso. Y lo que también comimos fue cabra, que yo no había comido hacia acá. Entonces pero las cabras ya son un poco flaquitas. Entonces tocaba comer como mechita de la carne de la cabra, ¿verdad? Bueno, pero entonces me llama mucho la atención que en este caso, como obrero transcultural a estos países, uno pensaría, bueno, ¿y qué comieron de raro? Entonces lo sorprendente o lo desafiante no es porque se come, sino porque a veces no se come. Exactamente, porque no se come. Entonces yo también me iba allá pensando, ay, me van a dar rata, me van a dar esto, me van a dar aquello. Yo creo que sí hay, pero por lo menos donde nosotros estuvimos, pues no tuvimos ese privilegio de poder conocer una comida extraña. Claro. Sí allá lo extraño era que no había comida. Exactamente, lo extraño en su mayoría, en el sector donde nosotros estábamos. Porque cuando estuvimos en la capital al comienzo, sí, allí se come mucho, pero nunca nos dieron una comida rara. Exótica, algo así. Bueno, Ana, y esto se acaba el tiempo, se pasa volando ya. Sí. Vamos a cumplir casi media hora de estar conversando. Y creo que aquí pudiéramos estar mucho tiempo y posiblemente más adelante podemos tenerla con Felipe, incluso con James, su hijo, y escucharles. Pero yo creo que es muy importante también saber qué consejos en su experiencia de llamamiento, aprendizaje, desafíos, cómo se superan. ¿Qué consejos podría darle a los oyentes que nos están escuchando a través del podcast o de las emisoras que transmiten este podcast y que quieren servir al Señor en la obra transcultural? ¿Sí? ¿Cómo pueden hacerlo ellos? Y que quizás alguno de los que nos esté oyendo dice, yo tengo un llamado, quiero ser obrero transcultural. ¿Cómo debe empezar él o qué debe empezar ella a hacer? Bueno, yo creo que esto podríamos resumirlo diciendo que todo es como una semillita que no comienza en el momento que uno se monta en el avión y se va, sino que comienza antes. Y eso de comenzar antes es preparándose uno desde pequeño. Si uno quiere salir a otro país, yo creo que una de las primeras cosas que tiene que hacer es aprender idiomas desde ya. Aprender idiomas. También debe tener una buena relación en la iglesia local. Claro. La relación en la iglesia local con el pastor primero es vital, es muy importante. El involucrarse en la movilización en la iglesia local, un poquito la movilización es estar involucrado casi diríamos como al 100%, como para dejar un referente en tu iglesia, donde cuando tú ya no estés, igual te recuerden de las cosas buenas que has hecho, de los desafíos que has dejado a las personas, y eso va a quedar, aunque tú ya no estés, van a seguir recordándote y apoyándote. Entonces yo creo que las bases son para mí mi opinión o consejo, son muy importantes, porque es como que lo que te va a sostener cuando ya te vayas. Ahí tienes tus intercesores, ahí tienes tus sostenedores. Que te está sosteniendo, literal. La gente que te escribe, la gente que se acuerda de ti, y la gente te recuerda. Y eso es muy bueno. Pero si uno solo dice, yo tengo un llamado, y viene y estudia, y después dice, no, yo ya me voy, y se va, y cuando llega allá, y no hay nadie que le escribe, no hay nadie que le llame, no hay. Entonces eso queda como, ¿cómo puedes decir? Queda como suelto. Sí. Y eso, algo que se suelta, pues no dura mucho tiempo. O sea, que la iglesia local es necesaria. Y además, cuando acontece algo, ¿tú dónde vuelves? Vuelves a tu iglesia local. Así que qué bien. Ana, y bueno, para alguien que nos esté escuchando que dice, bueno, yo no he sentido, oído, percibido
un llamado así para irme a otro país, pero quisiera ayudar a los obreros transculturales. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a un obrero transcultural? ¿Qué consejo le darías? Bueno, la Biblia nos habla a nosotros y nos dice: orad para que el Señor envíe obreros a su mies. Uh-huh. Y aquí ustedes me van a ayudar a ver si yo puedo estar equivocado o no, pero para mí que en cada libro de los 66 libros se habla de la oración. Uh-huh. Y la importancia de esto. Y creo que aunque no tengas un peso en tu bolsillo, sí tienes palabras en tu corazón para poder pedirle a Dios por un obrero o por una persona que está en el campo. Y yo creo que todos lo podemos hacer, la oración. Sí. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes es orar. Y la Biblia nos manda a hacerlo, ¿cierto? Uh-huh. Muy bien. Así que si quieren orar, pueden orar por Anay, Felipe y James. Ellos son obreros transculturales que muy pronto van a estar nuevamente en el país de su llamado. Uh-huh. Y puedes orar por ellos. Ahora, si quieres más información, nos puedes escribir en la caja de comentarios del video de YouTube y ahí nos puedes dejar tu correo y te podemos enviar información para estar orando, para estar intercediendo. Y si perteneces a una iglesia local de Asambleas de Dios, puedes preguntar a tu pastor o al líder de misiones de tu iglesia por los proyectos misioneros y ahí vas a encontrar el proyecto de Anay, Felipe y James, que tienen un proyecto, un llamado a África. Sí. Bueno, vamos llegando así al final y se nos fue el tiempo muy rápido. Pero es que así le pasa a uno cuando le está pasando bien. Bueno, y entonces para despedir esta sección del programa, antes de nuestro recomendado, que hoy Mónica nos tiene nuestro recomendado. Súper recomendado. Entonces quiero pedirle a Nay que nos despida dándole un saludito y una despedida en guaraní a nuestros oyentes. Iba a decir lo mismo. Ñande yara tapendero wasa tuya iterei ko aracoape. Dios les bendiga grandemente en este momento, en este tiempo en donde ustedes están. Eso es un saludo en guaraní. Okay. Que se oye lindo. Moni, sí. Te voy a enseñar, Moni. A ver. Ñande yara tandero basa. Yo traduzco. Dios te bendiga. Muy bien. Amén. Muy bien. Y ahora vamos con el recomendado de este podcast. Pues así como ustedes me conocen que soy cinéfila, también soy libréfila. No sé, esa palabra existe. Me la estoy inventando. La verdad, no han podido colocarse de acuerdo los lectores si bibliómano, libromano, hay una cantidad de palabras, pero no han podido acuñar una. Hay mucha discusión todavía en cuanto a una palabra para los amantes a la lectura. Bueno, vamos a decir, eres una amante de la lectura. Sí. Entonces, para que no digan, no, pero a Moni solo le gusta el cine. Amados oyentes, también me encanta leer. Entonces, en esos libros que uno lee en la vida y dice, caramba, es tan rico que me gustaría que mucha gente lo leyera, está el libro que les recomiendo para hoy. El libro se llama Apóstol a las Naciones. Y no es nada más ni nada menos que la biografía del apóstol Pablo, pero no es cualquier biografía. Les contaré que es una biografía tan detallada, es un análisis histórico comenzando desde la ciudad donde nació don Saulo y el trayecto por toda su vida ministerial, las ciudades donde ministró, donde abrió iglesias. Mejor dicho, es un libro realmente espectacular de fuentes muy confiables, y el escritor es un historiador, un doctor ¿en qué es que es doctor? Él es doctor en literatura, creo. Sí, pero el man es un teso, o sea, el hombre sabe muchísimo y escribe muy bonito. Es del doctor César Vidal. Entonces él hace un análisis muy bonito, muy detallado del apóstol Pablo, y sobre todo les prometo que si usted lo va a leer, su vida va a ser completamente edificada. Entonces ese es mi recomendado, Apóstol a las Naciones, del doctor César Vidal. Bueno, ya escucharon el recomendado de la semana.
de este podcast, un podcast de Dynamis, un podcast que se transmite por YouTube cada 15 días. Empezamos esta nueva temporada y que Moni está haciendo todas las gestiones y todo el movimiento, y ella se ríe, pero es verdad, ella está muy juiciosa, sí, porque nuestros podcasts que están en YouTube van a ser subidos a Anchor, la plataforma que transmite de Anchor a Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast y todos los que están asociados a Anchor, y allí van a poder encontrar nuestros podcasts también. Así es. Muchas gracias por estar en sintonía, por compartir este podcast. Si usted llegó hasta acá, por favor suscríbase al canal si no lo ha hecho, dele like, active la campanita, compártalo, publíquelo en su estado, en Facebook, compártalo en sus grupos de misiones, de evangelismo, porque así estamos creciendo en la tarea transcultural. Muchísimas gracias por este tiempo, por darnos el privilegio de escuchar esas historias y ese testimonio tan bonito. Y bueno, que Dios los bendiga. ¡Chao! Hasta luego, bendiciones. Gracias por el mate. Chao. Yesu